Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos sea cada uno de ustedes. Estamos un día más, una vez más aquí, en este canal de bendición para aprender de cada 8 días tenemos un tema nuevo y queremos compartirlo con cada uno de ustedes que están mirándonos y poder así crecer juntamente, ¿verdad? Crezcamos nosotros y también crezcan ustedes. Vamos a orar por nuestra palabra del día de hoy. El título de este estudio son los 3 tipos de dureza en el corazón. Es lo que Dios ha puesto hoy en esta tarde y oremos para que su palabra toque nuestro corazón primeramente y para que Él abra camino, ¿verdad? Para que su semilla sea depositada en una buena tierra. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Padre amado, por tu palabra. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú nos has permitido estar aquí, Señor Padre amado, un día más, Señor Padre amado. Señor Padre Celestial, te pido que uses mi vida, Señor Jesús, usa mi boca, mi lengua, Señor Jesús, Padre Celestial. Ven y purifícala, Señor Jesús, Padre amado, con tu fuego divino, Señor Jesús, Padre amado. Danos, Señor Jesús, la palabra que nos tengas que dar al día de hoy, Señor Jesús, Padre amado, y demuéstranos el camino, Señor Jesús, Padre Celestial. No sé cómo entrar ni cómo salir, Señor Jesús, cómo comenzar ni cómo terminar, pero tú haz la obra, Señor Jesús, Padre amado. Usa mi vida, Señor Jesús, Padre amado. Ven y limpia mis pensamientos, Señor Jesús, que no sea yo, sino que sea tu palabra, Señor Jesús, hablando a través de mí, Señor Padre amado, porque yo no soy nadie, Señor Jesús, Padre amado, pero tú, Señor Jesús, Padre amado, tú usas a quien a ti te place, Señor Jesús, Padre Celestial. Ayúdanos hoy a entender esta palabra, Señor Jesús, a ponerla por obra en cada una de nuestras vidas, Señor Padre amado. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu, Señor Jesús, por tu vida, Señor Padre amado. Gracias, Señor Jesús, Padre Celestial, por tu resurrección, Señor Padre amado. Y te damos, Señor, la gloria y la honra hoy en esta tarde, Señor Jesús, a ti, Señor Jesucristo, y solo a ti. Bendito eres, Señor Jesús, santo es tu nombre, bendito eres. Pues vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy. Vamos a traer estos 3 puntos, estos 3 tipos de dureza en el corazón, ¿verdad? Y vamos a ver cómo podemos, que Dios nos dé la guianza hoy en esta tarde para entender este estudio. Y vamos a comenzar. Vemos primeramente que nosotros como cristianos, ningún cristiano de nosotros, por sincero que sea, puede jactarse de que sea perfecto, ¿verdad? Nadie de nosotros podemos decir que somos perfectos porque solamente hubo alguien que fue perfecto y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios en Juan 1, la palabra de Dios en primera de Juan 1:8 es lo que dice. La palabra de Dios dice, escrito está, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros decimos que nadie de nosotros tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no hay nadie en este planeta, hermanos, que no tenga pecado. Todos tenemos pecados. Y vemos que sin duda en alguna medida de estos 3 tipos de dureza en nuestro corazón que vamos a aprender hoy de las cuales vamos a aprender hoy en esta tarde, vamos a ver algunos principios espirituales de ello y en este estudio. Entonces vemos que mientras vivamos siempre habrá algo que tenga que ser roto o triturado o que tenga que volverse polvo o transformarse, como ya lo hemos mirado en nuestros temas antepasados, ¿verdad? Que cómo podemos transformarnos para que nosotros, después de todos estos pasos de que seamos rotos, triturados o transformados, pueda surgir algo nuevo, ¿verdad?
que se levante para así reforzar el trabajo que buscamos hacer, ¿verdad? Para recobrar la semejanza del Señor Jesucristo. Es lo que estamos buscando, hermanos, que nuestra transformación día con día, como la vayamos experimentando, pero el plan es ese de que debemos de recobrar esa imagen y esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque solamente Él fue puro y santo, es lo que dice la palabra. Y vemos cómo en sí mismo el cristiano no tiene los recursos y la fuerza para cambiarnos a nosotros mismos como cristianos, pero sin embargo Dios siempre tendrá la respuesta para que podamos obtener, hermanos, hermanas, la transformación segura y que así crezcamos en una naturaleza, en esa misma naturaleza que es Dios, uh, que es Jesucristo. Y por ello es que en este tema vamos a ver cómo Jesús es como el rompedor de todo esto, ¿verdad? Él es el que rompe todo. La palabra dice que Él rompe todo grillete, toda cadena de esclavitud, ¿verdad? Y lo vamos a conocer como rompedor hoy en esta tarde. Y vamos a aprender de estos tres tipos de dureza en el corazón y cómo cada uno cómo vemos en cada uno de estos niveles de dureza en nuestro corazón, que cada uno de estos es más profundo que el otro. También vamos a ver como qué personaje en la Biblia poseyó estos tres niveles de dureza en el corazón y cuáles fueron las consecuencias de su vida, ¿verdad? En estos tres tipos de dureza. Entonces, estos fueron reflejados en la vida vamos a ver este personaje en la Biblia, del faraón, ¿verdad? El faraón, el rey de Egipto, es en quien se vio estos tres tipos de dureza en el corazón. Y el primer tipo de dureza en el corazón es la dureza kashá. Ese es el primer tipo de dureza. Quizás lo vamos a poder ver aquí en nuestras pantallas. Está un corazón que pues ese está tipificando, podría ser tu corazón, mi corazón, el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero estamos viendo que este es el primer nivel de dureza, ¿verdad? El nivel Kashak, por el cual pasó el rey de Egipto, ¿verdad? El faraón. Y esta palabra significa ser denso, ser duro o severo, agravar, cosa difícil, endurecer, fatigar, pesado, violento, no permitir ser impresionado, ser compacto, apretado y concentrado, engrasado. Amén. Entonces vemos todos estos significados de esta palabra, ¿verdad? Y solamente es el primer nivel de lo que Faraón obtuvo, ¿verdad? Que fue duro y severo al no permitir que el pueblo de Israel fuera libre, ¿verdad? Para esto vayamos a Éxodo 7:13, es donde la palabra nos muestra, dice que y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vamos a ver, esa es el primer nivel, ¿verdad? De esta palabra kasha, de la dureza kasha, en el corazón de Faraón, que se endureció, ¿verdad? Y dice que en Éxodo 13:15, la palabra dice que endureciendo su corazón Faraón y no dejar ir al pueblo de Jehová, vino Jehová y eliminó a todo primogénito, ¿verdad? Desde el primogénito humano hasta el primogénito de toda bestia. Esto es lo que vemos que está escrito en la palabra de Dios en Éxodo 13:15. Después lo pueden buscar con calma en sus casas y leerlo. Pero en Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces vemos que esta dureza kasha no permite que la palabra de Dios, que es la palabra que tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, penetre al corazón y haga una impresión
esta dureza no nos lleva a obedecer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vemos que Faraón pagó muy caro el no permitir que la voz de Dios hiciera una impresión viva en su corazón primeramente. Se endureció y ese mismo principio espiritual sigue vigente hasta el día de hoy, hermano, hermana. Aquellos que se aferren a la dureza kashá, de la cual estamos hablando, y que no permitan en algún punto, en algún momento, que la palabra de Dios genere una impresión en nuestros corazones, tarde o temprano experimentaremos las consecuencias de ello, hermano. Por eso es muy, muy importante que cuando nosotros estemos pasando por cualquier conflicto, cualquier problema o por cualquier situación por la que estemos pasando, debemos de siempre venir a los pies del Señor, que Él nos enseña Él nos va a enseñar a cómo quitar estas tres tipos de niveles de dureza en nuestro corazón. Y vemos que en las escrituras, en estas escrituras que hemos mirado y en algunas otras son consideradas como, perdón, como imposibles de aceptar, ¿verdad? Y ponerlas por obra en nuestra vida diaria. Pocos son aquellos que permiten que nuestro corazón o su corazón reciba la impresión influyente de estos mandamientos de Dios, ¿verdad? Que esta dureza kasha es el principio de niveles más profundos de durezas, ¿verdad? En el corazón, que nos lleva a no permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que haga este efecto, ¿verdad? Empiece a hacer esta impresión en cada uno de nosotros como cristianos. Y si el cristiano es sincero en algún momento de nuestras vidas, como cristianos, identificamos esta dureza en nuestro corazón, necesitamos ir delante de Dios, confesarla y arrepentirse de ella, ¿verdad? Es lo que vemos en esta primera nivel de, de dureza en el corazón. En el segundo nivel de la dureza en el corazón es la dureza Hazak. Es el segundo nivel de dureza en el corazón. La palabra Hazak o Shazak, que es una palabra hebrea que significa fijar en, atrapar, agarrar, ser fuerte, obstinar, atar, ligar, restringir, agravar, apoderarse, arrebatar, endurecer, firme, fortalecer, fortificar, forzar, prevalecer, resistir y retener. Esta dureza kashak o shazak, como se pronuncia, como es la pronunciación, la podemos encontrar en Éxodo 8:19. Vayamos allá, hermanos, Éxodo 8:19. La palabra de Dios dice, escrito está. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Como Jehová había dicho, ¿verdad? Shazak. Entonces vemos, hermano, que en este versículo una vez más, Faraón volvió a endurecer su corazón, ¿verdad? Los hechiceros, ellos ya se habían dado cuenta que no estaban peleando contra cualquier cosa, sino que decía que este era el dedo de Dios. Ellos pudieron ver el poder de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor, de nuestro Salvador. Como vemos que en este segundo escalón descendiente de las durezas del corazón, la dureza Hazak lleva a la terquedad y a la necedad, y en ocasiones se muestra cruel y hasta con intenciones de matar. Vemos qué tan poderosa, bueno, pues como entre el más nivel del corazón va aumentando la dureza, va haciéndose más severo, ¿verdad? Dice que se va mostrando más cruel y hasta con intenciones de matar, pero que en la mayoría de casos solo se concreta la intención, ¿verdad? Solamente es la intención a pensarlo, ¿verdad? No es de ir y hacerlo, sino solamente es cuando empieza a pasar por la mente, ¿verdad? Por los pensamientos.
Vemos que esta dureza es obstinada, es firme y se apodera con fuerza para dominar. Entonces aquí este tipo de criterios propios atan y ligan a defender su opinión y criterio. Al llegar a este segundo nivel de dureza y no se hace lo debido para detener esta impetuosa carrera, entonces la dureza Hazak se fortalecerá hasta descender al tercer escalón de ellas, que es el tercer escalón de estas durezas, hermano, es ya cuando llegamos a lo más profundo, ¿verdad? Que es la dureza Quebec. Esa es el tercer paso, ¿verdad? El tercer nivel de esta dureza en el corazón, la dureza Quebec. Y vemos que la dureza Quebec viene de la palabra agravar, ¿verdad? En hebreo es Quebec y que significa severo, difícil, necio, duro, espeso, gravísimo, muchísimo, una gran molestia, triste, abrumar, acumular, agravar, arreciar, cegar, fuerza, jactarse, multiplicar y pesado. Todas estas, disculpe hermanos, todos estos significados son de esta palabra Quebec, ¿verdad? De esta palabra agravar. Y vemos que en la palabra de Dios nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón 9 veces, hermanos. No vamos a ir ahí, pero lo podemos ver estas 9 veces que Dios, que Él mismo endureció el corazón de Faraón. No Faraón endureció su corazón, sino que Dios endureció el corazón de Faraón. Si quieren apuntarlo, está en Éxodo 4:21. Todas las citas son de Éxodo. Son Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, Éxodo 8:19, Éxodo 9:12, Éxodo 10:1, Éxodo 10:20, Éxodo 11:10, Éxodo 14:4 y Éxodo 14:8. Estas son las 9 veces que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también nos habla de que Faraón endureció personalmente su corazón 3 veces, que es donde nos habla de estos 3 niveles de dureza en el corazón, ¿verdad? Porque ese, ese endurecimiento fue de él, no fue de Dios, sino que fue de él, del corazón de él, ¿verdad? Personalmente, de estos 3 niveles de dureza en el corazón por el cual cualquiera de nosotros pudiese llegar a tener si cerramos nuestros oídos espirituales a la dulce voz de nuestro Creador, ¿verdad? De Dios. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos, entonces que ya no escuchamos la palabra de Dios, es cuando nosotros tenemos el peligro de ir adquiriendo ese corazón de piedra, ¿verdad? Se podría decir así, esa dureza, porque se va convirtiendo toda esa dureza en una roca, ¿verdad? Y ya la palabra de Dios ya no puede penetrar en nuestro corazón. A pesar de que la veamos o la escuchemos, ya no va a hacer efecto, hermanos. Entonces, en esta dureza que ve, que agrava aún más nuestra situación, esto está escrito en Éxodo 8:15. La palabra dice, viviendo Faraón que le había dado reposo, agravó, que es la palabra que ver, que ya miramos, ¿verdad? Agravó su corazón y no lo escuchó, como Jehová le había dicho. Entonces, veamos que Faraón agravó, ¿verdad? Su corazón y no dejó ir al pueblo. En Éxodo 7:3, cuando vemos estos 3 tipos de niveles de dureza de Faraón, fue las 3 veces que él endureció su corazón. Esas citas están en Éxodo 7:13, Éxodo 8:15 y Éxodo 8:32. Esas son las 3 veces que dice la palabra que él endureció su corazón personalmente de él mismo, ¿verdad? Él mismo endureció su corazón, no fue Dios quien lo endureció.
Entonces, en estos versículos vemos cómo las tres veces que Faraón endureció su mismo o su propio corazón. Ese es el tercer nivel de dureza en el corazón de Faraón, la dureza Quebec o la máxima dureza originada por el mal uso de la gloria o del fuego Cabot. Vemos que Faraón fue descendiendo cada vez más, ¿verdad? Permitió que su corazón duro se agravara y esto fue el grado de que, se podría decir, de su rebelión, ¿verdad? De su rebelión contra Dios, ya que no solo estaba en sus pensamientos y palabras, sino que ahora él mostraría su equivocada postura en medio de sus acciones que estaba haciendo, ¿verdad? De ya no escuchar la voz de Dios y por su terquedad o cualquiera que haya sido su decisión, pues de que cada vez oprimía más imponía más tareas y cargas más pesadas a los israelitas. Entonces esto lo vemos en Éxodo 5:9 que dice, escrito está, agrávese la servidumbre sobre ellos. Estaba hablando Faraón, ¿verdad? Que se les impusieran más cargas a los israelitas, ¿verdad? Y fíjense en lo que dice, y no atiendan a palabras mentirosas. Ven cómo ya estaba, él no conocía a Dios, más ya lo estaba, no había abierto su corazón a Dios y no había permitido que Dios trabajara con él y ya estaba diciendo que esas palabras que estaba mandando Dios a través del, de Moisés, decía que eran unas palabras mentirosas, ¿verdad? Entonces, vemos que cuánta dureza no estaba cargando Faraón, ¿verdad? En su corazón. ¿A qué punto no llegó de que ya estaba cegado, de que no veía nada, de que no veía las maravillas que Dios estaba haciendo por su pueblo de Israel, sino que él las veía de otra manera, que estaba diciendo, no veía que todos estos milagros que Dios estaba haciendo para sacar a su pueblo, ¿verdad? Vemos que esta dureza que ve lleva a actuar para ser cruel, inhumano e incluso luego hasta matar, ¿verdad? Que antes en el nivel anterior solamente eran pensamientos, mas ahora en este nivel ya es literalmente que puede llegar a cometer un asesinato, ¿verdad? Un homicidio. Vemos que esta dureza ya no es solo de intención y pensamiento, ella lleva acción de manera ciega y grave. Ella asesina o mata literalmente. Es lo que estaba tratando de hacer este Faraón, ¿verdad? Con todos los israelitas, a ponerles más peso, más carga a sus vidas para así a ocasionar algo mucho peor, ¿verdad? Lo curioso de esta palabra que ve es que es la contraparte de la palabra kabod, la cual es una de las varias palabras que se usa para describir la gloria de Dios. Vemos que la gloria de Dios es poderosa, ¿verdad? Y aquí dice la palabra que esta palabra que ve es la contraparte, ¿verdad? Lo contrario, así como es de la gloria acabó de poderosa de Dios, así es, se puede decir a la contraparte, ¿verdad? Todo ese poder, usándolo de mala manera, hacia el mal, ¿verdad? Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 7:3. Dice, y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria acabó de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno y que su misericordia es para siempre. Aquí vemos cómo esa gloria vino, ¿verdad? Y cómo quizás en ese momento ellos estaban las personas que estaban allí, dice que cayeron en sus rostros, vean el pavimento. Esta era una gloria tan grande que los transformó al momento, ¿verdad? Que este,
que todo este poder, solamente era un poder divino, ¿verdad? De Dios, y que solamente decía que adoraron, ¿verdad? Y que confesaban a Jehová que Él era bueno y misericordioso. Entonces, todo este poder, la contraparte de este poder, la palabra Kabet es toda la contraparte de esta gloria de Dios. Vamos a ver en otra parte de la palabra en Éxodo 24:17 dice, escrito está, y la apariencia de la gloria de Jehová era como el fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, si el otro nivel el tercer nivel de dureza en el corazón, si aquí esta palabra dice que era como fuego abrasador, por lo, por lo, por lo mismo también este nivel, ¿verdad? De dureza en nuestro corazón va a ser con fuego abrasador, pero no de la misericordia de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios, sino que va a ser un fuego que podamos decir así, que vaya a dar muchos problemas, ¿verdad? Nos vaya a causar muchos problemas de los cuales después nos podamos arrepentir cada uno de nosotros. Entonces vemos que si Faraón se hubiera humillado ante la voz del Creador, de Dios Todopoderoso, y, y que esta palabra era transmitida por Moisés, ¿verdad? Entonces, Faraón hubiera recibido una considerable medida de la gloria que acabó de Dios, de su gloria, ¿verdad? Del Padre, que su corazón hubiera recibido la impresión de la palabra que Moisés le estaba trayendo a Faraón, ¿verdad? Que no era Moisés, sino que era Dios hablando a través de él. Entonces, si Faraón se hubiese postrado en el suelo y hubiera adorado al Señor y hubiese dejado ir al pueblo de Israel, de Egipto, este, hubiese sido otra historia, ¿verdad? Que no hubiese sido la historia que ya conocemos, sino que porque vemos que Faraón se aferró a sus durezas y al final fue humillado por medio de la muerte de su primogénito, ¿verdad? Que Dios mandó al espíritu de muerte, ¿verdad? Por todos los primogénitos y también fue muerto su primogénito de Faraón. Entonces vemos que debemos saber que la gloria que acabó de Dios es fuego consumidor, que ella es la gloria ardiente y quemante de Dios. Todo lo que toca lo enciende, le da una naturaleza ardiente y refulgente, todo lo ilumina la gloria del Señor, lo hace más brillante, lo cambia, lo transforma, lo consume. Entonces vemos que esta gloria es la naturaleza de fuego consumidor y el fuego actúa para bendición, ¿verdad? Y para muerte, que si Dios nos toca con su fuego, vemos que vamos a ser transformados, así como el oro es transformado mediante el fuego, ¿verdad? Para que sea puro. Entonces Dios de la misma manera a través de su fuego que manda a quemar todo este pecado por el cual estamos pasando, por todo este pecado que tenemos en el corazón. Él va a venir a transformar este corazón, ¿verdad? Y va a ser un corazón nuevo, ¿verdad? Un corazón puro. Entonces vemos que la gloria acabó. Vamos a ver lo que significa para estar más, que esto esté un poco más entendible. Vemos que la gloria acabó significa peso, significa esplendor, significa copiosidad, vehemencia, gloria, honor, majestad, noble, poder, riqueza, sentir, peso, numeroso, rico, honorable, hacer más, pesado, acumular, agravar, arreciar, dar, distinguido, pesado, endurecer, severo, fuerza, ilustre, multiplicar, renombrado y requisito. Todos estos significados de esta gloria Kabod, ¿verdad? Viendo que es la gloria del Padre y que solamente del Padre podemos esperar cosas buenas,
no porque veamos aquí que sea una gloria pesada, va a ser algo malo, ¿verdad? Sino que va a ser algo bueno, algo de peso para nosotros que nos cause, como aquí lo dice, riqueza y poder, ¿verdad? Ese peso que nos va a dar el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, si vemos que si constatamos que somos cristianos libres de la natura, de esta, de este nivel vemos que si nos queremos cristianos libres de perdón, de esta dureza que ven, ¿verdad? La evidencia será que somos cristianos ardientes y encendidos para Dios. Entonces, si nosotros tenemos, en vez de la dureza que ve de nuestro corazón, tenemos la gloria acabó de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Tenemos que ser esos cristianos ardientes y encendidos para nuestro Señor, ¿verdad? Aun cuando nos hallemos en diversas pruebas y experiencias de adversidad, de tentaciones, y que veamos que al poseer ese tipo de gloria acabó de entonces ya no va a haber más murmuración entre nosotros, que no va a haber más opresión ni enojo tampoco. Estaremos exentos de la naturaleza que ve, que es todo lo contrario, ¿verdad? A la gloria de Dios, la cual es casi imposible de deshacerse de ella. Solo Jesús, el rompedor, y las poderosas aguas de su palabra podrán romper y derribar, destruir y destrozar las intenciones de ellas. Perdón. Entonces vemos que al invocar o a llamar a Jesús desde lo más profundo de nuestro ser, Él atravesará las líneas de los enemigos y así nos conducirá a cruzar una nueva puerta para que tengamos un nuevo nacimiento o experimentemos una nueva dimensión espiritual en Dios. Vemos que la voz de las palabras del Señor Jesucristo, como desgastan la roca, ¿verdad? En Job 14:9 dice, escrito está, el agua corroe las piedras y se lleva a la inundación los terrones. Amén. Aquí para dar un ejemplo, hermanos, vemos que cuando el agua está constantemente cayendo en un solo lugar, vemos que empieza a escarbar, ¿verdad? Aunque sea piedra o lo que sea, la misma fuerza del agua empieza a escarbar. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo más claro, que cuando vamos a cualquier cascada, vemos que es una corriente de agua fuerte, ¿verdad? Que es una caída del agua, que entre más alta está la cascada, más hondo está la superficie de donde cae, ¿verdad? Entonces, de igual manera, así es la palabra de Dios. Entre más fuerte, entre más la leamos, entre más fuerte sea para destrozar, ¿verdad? Toda esta piedra, este corazón de piedra, esta terrones, como dice aquí en Job, ¿verdad? Tenemos en nuestro corazón. Esa agua de la palabra la va a ir limpiando cada vez más, y vayamos a ver qué es lo que la palabra desgastar, lo que significa, que es una palabra hebrea que se llama shakhak, que es desgastar, culminar por trituración. Sinónimo proviene de un sinónimo de caminar, y que significa magar, ordenar, atosigar, forzar, exigir, intimidar y presionar. Entonces, si pasamos acerca de estos, si pensamos acerca de estos significados que tiene esta palabra y sinónimos de la palabra desgastar, entonces nos damos cuenta el que la molécula del agua posee capacidades poderosas, ¿verdad? El agua es como una voz que ordena y exige con tal de que el propósito de Dios se cumpla. Y vemos aquí que también, por ejemplo, no vamos a ir allá, pero
En Génesis 1:2 dice que y el Espíritu posaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, el agua tiene mucho poder porque a través del Espíritu que se posaba encima de la faz de las aguas, Dios empezó a ordenarle que creara esto y que creara lo demás, ¿verdad? Entonces, ahora vayamos a Isaías 55:1. Dice, y oí una voz, o oí una palabra, o lenguaje, o idioma, lo que lo que una voz puede hacer, ¿verdad? Del cielo, o sea, del Señor, que, como ruido de muchas aguas, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Entonces vemos que ahora hemos descubierto por qué se dice que la molécula del agua es la más poderosa que existe. El agua natural es una manifestación del agua viva espiritual, que esta posee una voz de orden o de mandato. Ella rompe y quita los obstáculos de tal manera que los propósitos del Dios eterno sean prosperados y se cumplan a lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces las aguas de la palabra, hermanos de Dios, son tan poderosas que rompen, que desgastan, que erosionan y que pulverizan todo tipo de dureza, que el agua de la palabra posee una voz de mando y que exige su cumplimiento y sin duda los elementos de la creación la obedecen. Entonces vamos a ver que si Dios nos habla a través de su palabra, vamos a obedecer a su palabra, ¿verdad? Porque es lo que dice que la creación obedece a la palabra del Señor. Entonces nosotros somos creación de Dios, tenemos que obedecer. El Miqueas 2:13, la palabra dice, subirá el Redentor, que está hablando de, perdón, el rompedor, subirá el rompedor, que es lo que les dije al principio, ¿verdad? Que Jesús iba a ser el rompedor, el que abre camino delante de ellos. Romperá y pasará la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces la palabra rompedor en hebreo es paratz, que significa romper, salir, como un nuevo nacimiento, abrir, derribar, destruir, hacer estrago, extender, hacer huir, destrozar, vencer, rebosar. Habla también de cruzar y atravesar las líneas del enemigo, ¿verdad? Quebrar o romper al enemigo. Amén. Aleluya. Entonces, entre más fuerte es la impetuosidad y el golpe del agua, más desgastante habrá de las piedras, la dureza y aún de las grandes rocas. Una roca nos habla de dureza, ¿verdad, hermanos? Entonces, aplicada esta lección con la relación del hombre, nos habla de que muchas formas de dureza existen en nuestro corazón, ¿verdad? Pero no olvidemos que hay un rompedor, que es nuestro Señor Jesucristo, que pulveriza los terrones y otras durezas. Pero a veces nos preguntamos qué tipo de durezas pueden ser estas, ¿verdad? Puede ser, pueden ser rocas duras, hermanos, de enojo, de ira, de terquedad, de resentimiento, de celos, enojos, pleitos, altivez, presunción, celos, etcétera. Pueden ser todo este tipo de rocas, ¿verdad? Que se van acumulando en nuestro corazón. Pero entonces vemos que la impetuosidad de las aguas del espíritu y de la palabra pueden desgastar y pulverizar estas rocas o piedras. Entre más fuerte y constante sea el golpe de las aguas de la palabra, veremos que más pronto se disolverán esas durezas en nuestro corazón. Jesús el rompedor, ya demostró y él ya destrozó y ya ha abierto camino mediante su crucifixión y resurrección. Jesús cruzó la línea de todos los enemigos y marcó para todos nosotros un camino de regreso al Padre, que hace huir a los enemigos con tal de que nosotros podamos experimentar continuamente una vida abundante y rebosemos de alegría, hermanos. Esto está escrito en 10:10.
Juan 10:10, perdón. La palabra dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, ¿verdad? Aquí al principio nos está hablando del enemigo, ¿verdad? De que el ladrón, que es el enemigo, que solamente viene para robar, para matar y para destruir. Pero al contrario de esta, como miramos en la Gloria Cabot, ¿verdad? Que es al contrario de la, de la dureza del corazón que estamos hablando, de la dureza que ve, que es todo lo contrario, ¿verdad? La palabra de Dios que nos alienta, ¿verdad? Que Él solamente viene para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Vemos que este versículo de Miqueas, donde nos habla del rompedor, que irá delante de cada uno de nosotros, y vemos que esta palabra hebrea para ir, que irá, ¿verdad? El rompedor irá, dice. Esta palabra, el verbo se encuentra en el tiempo presente y que además parats, que es rompedor, que significa romper algo desde el interior, como un nacimiento nuevo. Entonces, Juan 3 y 3:5 nos habla de cuando Jesús dice que Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no podemos per, permi, no permitamos, hermanos, que nuestras flaquezas, nuestros enojos, desánimos, desilusión o tinieblas de muerte se enseñarán en nosotros, hermanos. No olvidemos que Jesús, el rompedor, que empezó la buena obra en nuestra vida, la terminará si no desmayamos, ¿verdad? Esto lo habla en Filipenses 1:6, ¿verdad? De que él ha empezado la buena obra en cada uno de nosotros y que también rompedor también significa cruzar y atravesar las líneas del enemigo para quebrarlo o romperlo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, quizás se escuche trillado una y otra vez hablar de esto, pero recordemos que Dios nos da una porción diariamente de su palabra para mostrarnos en qué o en dónde estamos fallando, ¿verdad, hermanos? Necesitamos constantemente al rompedor y quebrador de las durezas de las obras de nuestra carne o hablando de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Este nivel de profundidad en la dureza de nuestro corazón nos puede traer graves consecuencias y arrastrarnos a una muerte espiritual. Faraón tenía dureza en su corazón, pero al final Dios nos mostró que el agua del mar acabó con la dureza que había en el corazón de Faraón, ¿verdad? De igual manera, la palabra de Dios, que es la Biblia, es como la densa agua de los mares que nos ayudará a eliminar cualquier tipo de dureza en nuestro corazón. Y para terminar, hermanos, quiero leerles este versículo que encontramos en Ezequiel. Si les gustan apuntarlo, es Ezequiel 36:26. La palabra de Dios dice, escrito está, y os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Entonces, hermanos, si queremos quitar todo ese, cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, por uno que ame la palabra de Dios, uno que tenga reverencia a la palabra de Dios. Tenemos que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que dejar que esa palabra haga efecto primeramente en nuestras vidas, ¿verdad? Para que no nos vaya a suceder lo que le sucedió a Faraón, para que no lleguemos a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel de dureza en nuestro corazón, hermanos. Pues este es el tema del día de hoy, los tres tipos de dureza en nuestro corazón.
Dios ha hablado hoy en esta tarde, hermanos, y lo poco que hayamos aprendido hoy en esta tarde, pongámoslo por obra en nuestras vidas y que Dios es fiel y justo para terminar la obra en cada uno de nuestro ser, ¿verdad, hermanos? Pues, hermano, hermana, tú que estás allí, aún sigues allí, de todo corazón deseo que Dios te bendiga y y que nos dé la fortaleza para seguir adelante y nos estaremos viendo muy próximamente. Nos vemos. Eso es todo. Hasta la próxima, hermanos.